Hola a todos, mi nombre es Joaquín Vergara y hoy vamos a presentarle el desarrollo de la ayudantía número 6, que es sobre bonos para el control del día viernes de esta semana, que esta semana es viernes 16 y sábado 17, y obviamente también para la prueba. Ahora bien, es importante hacer el recordatorio que los controles son de lectura. Eso no significa que sean solamente preguntas teóricas. El control es sobre el texto, pero en el texto sin duda también hay ejercicios numéricos que le pueden preguntar. Así que obviamente la invitación es a que estudien los textos y que esto lo consideren como un complemento para ayudar a entender mejor esos conceptos, porque ahora bien, las ayudantías son más similares a ejercicios que se van a encontrar en una prueba que a ejercicios que se pueden encontrar en un control que tiene lectura asignada. Y eso para que lo tengan en cuenta. Bueno, esta parte del video va a ser sobre la pregunta uno y la pregunta 3. Y va a haber otro video grabado por el otro ayudante de la otra sección del profesor Gabriel Valenzuela, Agustín, que va a ser sobre la pregunta 2. Y bueno, partamos con la pregunta uno, que dice, cuando una compañía emite un bono, quiere colocarlo sobre la par, bajo la par o a la par. ¿Por qué? Bueno, primero tenemos que entender a qué se refiere con sobre la par, bajo la par o a la par. Y antes que eso, es importante recordar de que, bueno, a esta altura ya sabemos lo que es un bono y la compañía, una empresa cuando quiere emitir un bono, fija una tasa que va a ser la que va a guiar los cupones que se van a pagar. Por ejemplo, si un bono bullet que tiene un principal de 100 y una tasa de emisión de 5 significa que, de 5% significa que va a pagar 5 pesos cada cupón. Por lo tanto, de la tasa de emisión depende de los cupones que va a pagar el bono. Ahora bien, cuando la empresa va a colocar ese bono al mercado, no siempre el mercado va a querer pagar lo mismo que ofrezca la empresa. Puede pasar que el mercado diga, mira, tú me ofreces un bono que me va a pagar cupones de 5, un bono bullet con un principal de 100, pero la verdad es que tú eres una empresa muy riesgosa. O sea, yo no creo que tú tengas plata para pagarme en el futuro, por lo tanto yo estoy dispuesto a pagarte el bono, a comprarte el bono, pero no te lo voy a comprar a 100 que es la tasa que debería ser a lo que tú, según lo que tú me vendes, la tasa, sino que te va a pagar menos, te va a pagar 20. Por lo tanto, eso significa que la tasa que se venda el bono finalmente no va a ser siempre igual a la tasa que la empresa quiera emitir el bono, o sea, a la tasa que la empresa emita el bono. Y por eso es que nacen estos conceptos que puede ser a la par, bajo la par o sobre la par. ¿Y qué significa cada uno? Bueno, cuando un bono se emite a la par, significa que el bono se emite exactamente a la misma tasa que, perdón, se coloca exactamente a la misma tasa que fue emitido. Es decir, la gente, el mercado le creyó perfecto lo que quería decir. Bajo la par significa cuando, sería como el caso del ejemplo, cuando la empresa emite un bono a una tasa de emisión y el mercado le dice, no te creo. Yo voy a descontar tu bono a una tasa mucho mayor. Obviamente siempre pensando en la fórmula. Si es una tasa mayor, significa que los cupones se van a descontar a una tasa a una tasa mayor, por lo tanto el valor presente de los cupones va a ser menor. Y el precio del bono, por ende, va a caer. El precio del bono es igual a los cupones futuros traídos a valor presente. Y sobre la par sería lo contrario. Cuando yo digo, voy a pagar, yo emito mi bono a un 5%, por ejemplo, y el mercado dice, no, sabes que yo sí o sí quiero ese bono, y prácticamente se pelea entre la gente que quiere un bono que es muy seguro y están dispuestos a pagar más de lo que la empresa ofrece. Y bueno, veamos cuál sería la situación ideal. Por eso vamos uno a uno. Sobre la par, quiere decir que la tasa de mercado a la que se transa el bono es inferior a la que se ofreció el bono en un inicio, a la tasa de emisión. Por lo tanto, recauda más de lo que esperaba. Por ese lado está perfecto, porque significa que me van a pasar más plata de la que yo ofrezco pagar por el bono. Básicamente, que piensen que el bono tenía una tasa
y ahora la tasa que el mercado se está transando el bono es más chica, por lo tanto el valor presente de mis cupones va a ser mayor, por eso mi precio va a ser mayor. Entonces hasta ahí está todo perfecto. Sin embargo, hay un pero, paga cupones más altos de los que hubiese pagado si hubiese ajustado la tasa de descuento adecuadamente a lo que pedía el mercado. Esto puede ser que sea un poquito enredado, eh, pero, pero veamos un caso como bien, como bien extremo. Pensemos en, por ejemplo, que una empresa quiso emitir un bono a una tasa del 50%, algo súper alto. Y en verdad el mercado dice, oh, yo sí o sí quiero ese bono y al final se empieza a transar, perdón, al 20%. Es decir, yo voy a tener más plata de la que recaudé, pero el tema es que cuando yo emito mi bono, estoy fijando, a la tasa de emisión estoy fijando los cupones que voy a pagar. Entonces, si fuera un bono bullet, por ejemplo, que yo pago 50 cada mes, que es igual a los bonos bullet paga cupón igual a los intereses, y el bono se está transando al 20%, significa que yo estoy pagando cupones mucho más altos de lo que el mercado que estaba dispuesto a pagarme. Básicamente estoy regalando la plata. Independiente de que yo junté más plata de la que yo quería, al final porque yo tenía una tasa de emisión muy alta, significa que estoy pagando más cupones más altos de lo que yo debía haber pagado. Básicamente hice mal el cálculo y estoy regalando los cupones, por así decirlo, en un caso bien extremo. Por lo tanto, este no es un caso muy ideal, porque pese a que yo no recaudo más de lo que esperaba, estoy pagando cupones más altos de lo que debía haber pagado, de lo que el mercado estaba dispuesto a aceptar por mi bono. A la par, significa que el bono se traza exactamente a la tasa que fue emitido, recaudando justo lo esperado y yo estoy pagando justo lo que el mercado acepta. Por lo tanto, este sería sin duda el caso ideal. Pero veamos igual el último caso, que dice bajo la par que la tasa que exige el mercado es mayor a la que la empresa emitió el bono, por lo que recauda menos de lo que esperaba. Entonces, vemos nuestra fórmula. Si la tasa es mayor, el valor presente en mis cupones va a ser menor, va a ser más chico, porque se está dividiendo por algo más grande. Por lo tanto, el precio de mi bono va a ser más chico y se va a vender a un precio menor. Y voy a recaudar menos de lo que esperaba. Siempre pensando en que una empresa emite un bono, pensando en recaudar fondos para, por ejemplo, hacer proyectos. Y bueno, por lo tanto, el caso ideal es que una empresa siempre va a querer colocarlo a la par. ¿Por qué? Por las razones que ya discutimos. Y bueno, si les complica un poco pensar como cuando la tasa sube, la tasa baja, el consejo, menos lo que me ayuda a mí siempre, es pensar en esta fórmula. Si bien muchos cuando han querido mecanizar cómo se calcula el precio de un bono, como con la fórmula de un bono bullet o la fórmula de un bono con cupones iguales o un bono perpetuo, en verdad la regla general es esto, que serían cupones traídos a valor presente. Esta es una forma simplificada de ver cómo se calcula el precio de todos los bonos. Por lo tanto, este es un consejo que yo les doy para ver cómo cambia el precio de un bono cuando hay cambios en la tasa. Si la tasa sube, por lo tanto mis cupones se dividen por algo más grande y mi precio va a ser más chico. Si la tasa baja, mis cupones se dividen por algo más chico, por lo tanto el precio del bono sube. Y bueno, esa sería la pregunta 1. Y ahora, bueno, lo ideal sería que vean la pregunta 2 del otro video, pero vamos a grabar todo en uno y vamos a ver la pregunta 3. Y bueno, la pregunta 3 es sobre una materia un poquito más difícil que simple bonos, sino que aparte de calcular bonos, vamos a ver un nuevo concepto que es duración. Y bueno, partamos. Una empresa acaba de poner en el mercado un bono bullet a 2 años con un valor facial de 15.055.000 con una tasa de emisión del bono del 8% simple anual. Los cupones de este bono se cancelan semestralmente y junto con lo anterior la tasa de colocación corresponde a un 3% efectiva semestral. Y nos preguntan, para la primera, letra A, ¿cuál es el valor del bono? Y se puede saber sin ningún cálculo si está a la par, sobre la par o bajo la par. ¿Por qué?
Y bueno, lo que siempre debemos hacer en este tipo de ejercicio es anotar los datos. Saber, es un bono bullet, ya debemos saber bien cuáles son los tipos de bonos. No nos va a pasar en un problema que nos van a decir un bono que paga cupones de tal forma, sino que nos van a decir directamente un bono bullet, un bono de cupones iguales o francés, un bono perpetuo, y nosotros ya debemos saber cómo se calcula. Entonces, un bono bullet a 2 años que paga cupones semestrales. Entonces, si es a 2 años y paga cupones semestrales, va a tener 4 pagos, porque serían 2 semestres en un año y son 2 años, entonces son 4. Y el valor facial, el valor de un bono bullet es 15.055.000. Y bueno, primero tenemos que ver la diferencia entre la tasa de emisión y la tasa de colocación. La tasa de emisión es la tasa que nos va a ayudar a definir los cupones que va a pagar el bono, y la tasa de colocación es lo que va a decir al final a cuánto se colocó y si se vendió el precio al final una vez que ya está en el mercado. Esto es cuando se emite, por así decirlo, como el prospecto del bono, como el papelito, el documento, y esto es cuando ya el papelito sale al mercado a venderse y no siempre se vende a lo mismo que dice el papelito. Y bueno, veamos la tasa de emisión, que nos dicen que es un 8% simple, anual, y como son cupones semestrales, por lo tanto tenemos que llevarla a efectiva semestral. Siempre tenemos que llevar la tasa al mismo orden temporal que se están pagando los cupones. Eso es importante recordarlo. Por lo tanto, ¿cómo se lleva de simple a efectiva? Simplemente dividiendo en 2. ¿Por qué? Porque son 2 semestres en un año. Y bueno, la tasa de colocación nos dan directamente que es un 3% efectiva semestral. Por lo tanto, acá no dan como una tasa simple. Y para saber si está sobre la par o bajo la par, sin hacer ningún cálculo, basta con simplemente ver las dos tasas, a la tasa que se emitió y la tasa de colocación. Y para eso nos va a ayudar nuestra fórmula. Y podemos decir que si en un inicio se emitió al 4%, teníamos acá un 4% que se emitió, pero al final se colocó un 3%, es decir, esta tasa bajó. Y si la tasa bajó, entonces los cupones se descontaron algo más chico, por lo tanto el precio del bono va a subir. Y si el precio del bono sube, significa que va a quedar sobre la par. Entonces, dado que la tasa de colocación es menor a la tasa de emisión, el bono está sobre la par. ¿Por qué? Porque recaudo más de lo que hubiese ganado si es que el precio del bono se hubiese colocado a la tasa de emisión, 4%. Es decir, se vendió más caro de lo que yo esperaba venderlo en un inicio. Y bueno, ahora haciendo el cálculo para ver cuál es el valor del bono, lo primero que debemos hacer es calcular los cupones del bono. Y bueno, nos dicen que es un bono bullet. Recordando un poco cómo funciona un bono bullet paga cupones, paga cupones iguales que son equivalentes a la tasa de interés. Es decir, solamente paga cupones de interés, sin amortización. Y en el último pago que hace, paga el principal completo, más el cupón correspondiente al último pago. Por lo tanto, bueno, el principal es igual al valor facial de este caso, lo van a ver como principal, que paga un principal de tanto, o un valor facial de tanto, y el cupón del bono va a ser igual al interés que va a pagar cada periodo. ¿Y cómo se calcula eso? Se calcula como el valor facial, que en este caso son los 15.055.000, por la tasa de emisión, porque la tasa de emisión es la que os dice cuántos son los cupones que se pagan. Entonces, así es como nosotros calculamos un cupón del bono bullet. Por lo tanto, esto equivalente a tener como una anualidad de 4 pagos por ese bono, por ese cupón, y al final tenemos un solo pago de esto, que hay que traerlo a valor presente como si fuese como un puro periodo. O sea, perdón, no un puro periodo, son 4 periodos, pero un puro pago. Y bueno, así calculamos el cupón del bono bullet. Y después que ya tenemos los cupones y los pagos, tenemos que traerlos a valor presente, siempre siguiendo como esta misma lógica. Ya tenemos los cupones, ahora tenemos que traerlos a valor presente para calcular el precio del bono. ¿Y a qué tasa tenemos que traerlos? Bueno, cuando queremos calcular el precio, esto ya se hace con la tasa que
se está transando el bono, es decir, a la tasa de colocación. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos que traer a valor presente esto, que es equivalente a, bueno, acá tengo, es una anualidad, la fórmula de anualidad, que la tengo acá abajo, la voy a pegar acá arriba también. Lo que hice acá para calcular el precio del bono, acá estábamos, es una anualidad equivalente a 4 pagos de 4 cupones iguales, que son los cupones de interés que paga el bono bullet de 602.200. Y al final se le suma el pago del principal, que son el valor facial que nos daban. Y esto hay que traerlo a valor presente por los 4 periodos, porque es en el último periodo que se recibe ese pago. Y se tiene que traer a valor presente con la tasa de colocación, que es la tasa que se está transando el bono. Y esto al final nos va a dar un valor del bono de 15.614.787, que ya vemos que es mayor que el valor facial que nos daban en un inicio. Por lo tanto, esto confirma que el bono ya está sobre la par. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo más plata cuando vendemos el bono de la que nosotros queríamos recibir cuando emitimos el bono. Y bueno, otra forma de escribir esto, que es como se ve normalmente en los mercados, es que se expresan como porcentaje del valor par. ¿Y cómo se hace eso? Se toma el valor del bono y se divide en el principal del bono, o el precio inicial del bono con la tasa de emisión, que en el caso de un bono bullet es equivalente al principal. Bueno, para evitar confusiones, es igual al valor facial. Que en un bono bullet son lo mismo, pero en otro tipo de bonos no. Entonces ahí vemos que uno dividido en el otro nos da 103%, es decir, es mayor a 100%, por lo tanto es sobre la par, y así es como se calcula. Bueno, mi consejo acá es que no se aprendan como las fórmulas de cada bono como una fórmula en sí, sino que siempre traten de entender la lógica detrás de los pagos. Porque si tratan de aprendérselo como una fórmula directa, como esta es la fórmula de un bono bullet, esta es la fórmula de otro tipo de bono, probablemente si se les olvida algo, no van a saber qué hacer con la fórmula. En cambio, si lo entienden como la lógica de traer a valor presente cada uno de los cupones, pueden desarrollarlo de muchas formas distintas si es que se le llega a olvidar la fórmula, por ejemplo, de la anualidad. Si se le llegó a olvidar esta fórmula y entendiendo la lógica de pagos, pudieron haber traído simplemente cada uno a valor presente de forma individual y llegaban exactamente al mismo valor. Eso es un poco más demoroso, pero claramente es mejor que haberlo tenido malo porque no te acuerdas de la fórmula. Ahora la pregunta B nos dice, la empresa se arrepintió de que el bono pague cupones solo de intereses y decide emitir un bono hipotecario francés, un bono tipo hipotecario francés, perdón. Esto es de cupones totalmente iguales, con el mismo valor carátula, la misma tasa de emisión y obtiene una TIR de colocación de 4,5% efectiva semestral. ¿Cuál sería el valor de colocación de este nuevo tipo de bono? Y ya, ahora acá para no confundirnos cuando nos dicen TIR de colocación, cuando no hablan de TIR en este caso, se refiere a la tasa de colocación, que es lo mismo que estamos hablando arriba. Seguramente en clases van a ver a qué se refiere exactamente TIR, pero para efectos prácticos de la ayudantía no se confundan, es simplemente lo mismo. Y bueno, cuando nos dicen que es un bono tipo hipotecario francés, que es cupones iguales, el flujo sería así, donde todos los cupones son iguales. La única diferencia es que acá estos cupones eran iguales al interés solamente. Acá eran iguales al interés en un bono bullet. En un bono iguales, los cupones van a ser igual al interés más la amortización. La amortización del capital. Acá en el bono bullet todo el capital se pagaba al final. Acá no, se va pagando en este caso semestre a semestre, cupón a cupón. Y entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer en el caso de un bono con cupones iguales? Al igual que el bono bullet, era encontrar el cupón, que en este caso tenemos que hacerlo con la fórmula necesariamente, que sería
como son todos los cupones iguales, podemos usar la fórmula de una anualidad, donde nuestra incógnita es el cupón. El valor presente es el valor de emisión del bono, que da igual al valor facial, y la tasa de interés es la tasa de emisión, que en este caso también era el 3% de arriba. El 4,5% es la tasa de colocación, por lo tanto eso nos va a servir para definir el precio, no el cupón. Entonces, acá está como hicimos la fórmula. Y bueno, en el caso de que el profesor les haya enseñado con matemática financiera, podemos usar las fórmulas de Excel, que sería igual pago, 4%. Bueno, según esto ya lo deberían haber visto. Primero la tasa, después el número de periodos, que en este caso eran 4 pagos. Y el valor actual, yo lo pongo en negativo para que te dé el resultado en positivo. Y es igual al valor facial que teníamos en un inicio. Y así llegamos al cupón o despejando la fórmula, como prefieran. Y bueno, entonces este es el cupón. Ahora sabemos que la TIR de colocación o tasa de colocación es 4,5%. Y ahora, dado que la tasa de colocación es mayor a la tasa de emisión, es lo contrario a lo que teníamos antes, y el bono va a estar bajo la par, sin hacer ningún cálculo. Pero igual tenemos que hacer el cálculo para ver a cuánto va a ser el valor del bono ahora que se coloque una tasa de 4,5. Por lo tanto, tenemos que ver el precio del bono ahora. Y el precio del bono se calcula como una anualidad también, pero esta vez nuestra incógnita ya no son los cupones, porque los cupones ya los tenemos. Lo que va a ser la incógnita va a ser el valor presente de los cupones con la tasa de colocación, que sería el 4,5%. Y así llegamos al valor del bono, que va a ser 14.48792,74, perdón, 274. Y finalmente calculamos cuánto es el porcentaje del valor par y es un 98,93%. Es menor al 100%, por lo tanto está bajo la par. Bueno, en este caso es simplemente entender la lógica también, como es un bono de cupones iguales, por lo tanto tenemos que calcular los cupones que se calculan con la tasa de emisión, que es la tasa a la cual la empresa quiere emitir el bono. La empresa, son los cupones que la empresa dice, yo voy a tener un bono que va a pagar tantos cupones, un cupón de tal monto. Y una vez que la empresa dice eso, lo escribe, seguramente el profesor le debe haber mostrado en clases como muchos tipos de bonos que están en internet o en Bloomberg, que al profe le gusta trabajar de repente, donde dice la empresa, la tasa de emisión, el cupón que va a pagar, y después de que se definió todo eso, el bono sale a la venta. Y una vez que sale a la venta, se le pone un precio. Y esto es lo que nosotros calculamos después. Por eso primero tenemos que calcular el cupón que va a pagar la empresa con la tasa de emisión que propone la empresa. Y después que tenemos eso, vemos qué tasa le puso el mercado y a qué precio equivale lo que está transando el mercado. Extraer los cupones que definió la empresa a valor presente. Eso, sé que puede ser un poquito enredado, pero traten de darle una vuelta a la lógica y bueno, si no, igual nos tienen a nosotros para poder explicarles mejor bueno, en este caso sería como por mail. Esta es la pregunta C. Y bueno, acá es un poco más complejo, vamos a ver un concepto nuevo, que dice, ¿cuál sería la duración aproximada en cada una de las letras anteriores? ¿Por qué se explica la diferencia entre sus duraciones? ¿Qué bono es más sensible a los cambios en las tasas de interés? Bueno, la duración es un concepto nuevo que lo que nos dice es cuánto es el tiempo promedio que yo recibo de vuelta lo que pagué por un bono. Eso es como la definición exacta, pero a la larga, para lo que usamos la duración nosotros, es para medir la sensibilidad del precio del bono a las tasas de interés, a cambios en la tasa de interés. Y este es un concepto súper importante entender porque, piensen, bueno, hay una rama de las finanzas que se llama administración de riesgo. Piensen, por ejemplo, en una empresa que
por ejemplo, una empresa financiera o la AFP, que invierten parte de la plata de todos nosotros los que cotizamos en AFP, invierte en distintos instrumentos financieros. Entre ellos son instrumentos de renta fija o bonos. Bueno, los bonos son instrumentos de renta fija. ¿Por qué? Porque tienen una tasa de interés dada y recibe los pagos. Y bueno, pasa que muchas veces hay bonos que tienen tasas que se transan de distintas formas. O sea, se transan a tasas variables. Por ejemplo, acá nosotros trabajamos con una tasa de colocación que es dada, pero lo que pasa en la realidad es que muchas veces de esas tasas con la cual nosotros descontamos el precio del bono son cambiantes en el tiempo. Por ejemplo, piensen en un bono de una empresa petrolera que emitió un bono, está pagando y de repente, no sé, sale una noticia de que se acaba el petróleo en el mundo. Entonces, ¿qué va a pasar? Nadie más va a querer comprar ese bono porque ya nadie va a creer que la empresa petrolera le va a seguir pagando los cupones. Por lo tanto, ya nadie va a querer comprar ese bono. Y bueno, eso hace que las tasas de interés sean muy cambiantes. Y por eso es que existe el concepto de duración. ¿Por qué? Porque una AFP lo que quiere en la administración de riesgo es que el precio del bono sea lo menos sensible posible ante cambios en la tasa de interés. Y para hacerlo un poquito más gráfico, tengo dos ejemplos de dos bonos. Un bono 1 y un bono 2, en el cual el bono 1 entrega cupones de 2, 2, 2, 2, 5 cupones de 2, y el bono 2 paga 4 cupones de 1 y un cupón de 6. Ambos suman en total 10. Sin embargo, hagamos un ejercicio mental, que el ejercicio mental dice que, bueno, es importante entender antes de hacer el ejercicio, es que estos pagos, estos cupones se tienen que traer a valor presente, donde el valor presente de cada uno se va a ver más afectado a medida que esté más alejado como del tiempo presente. Obviamente, si yo tengo un 2 por acá en el tiempo 10, va a ser mucho más pequeño en valor presente que este 2 que está acá al lado del 0, del valor presente. Entonces, entendiendo eso de matemática financiera, es que teniendo estos pagos y hay un cambio en la tasa de interés, si nosotros vemos acá, los primeros cupones se van a ver menos afectados. ¿Por qué? Porque no están como tan sensibles debido a que no están tan lejos del tiempo presente. Es simplemente pensar en la fórmula, de nuevo la fórmula, solamente que ahora tenemos que pensar en el exponente de esto. Porque a medida que sea más grande el exponente, significa que mayor va a ser el cambio, va a ser un efecto de un cambio en la tasa. Entonces, acá el último cupón, que es 2, y hay una caída, por ejemplo, o un alza en la tasa de interés, el 2 va a ser más chiquitito. Va a ser, por ejemplo, si antes era 1,8 y subió la tasa de interés, en valor presente ahora va a ser 1,6. En cambio, en el cupón 2, vemos que casi todo su pago está concentrado al final. Por lo tanto, un cambio en la tasa de interés va a afectar mucho más el precio de este bono, del bono 2. ¿Por qué? Porque todo el pago está concentrado al final. Por ejemplo, si antes este 6 era en valor presente un 5, ahora con el cambio en la tasa de interés va a ser un 4. Entonces, el cambio como porcentual fue mucho mayor que el cambio acá arriba. ¿Por qué? Porque acá los pagos estaban más repartidos en el tiempo y acá no. Y en el fondo esa es la idea como del concepto de duración, que nos ayuda a medir cuál sería como el bono ideal. En este caso uno siempre quiere como que sea menos sensible a la tasa de interés, entonces uno preferiría este bono en lugar de este otro bono, que si cambia la tasa de interés se va a afectar mucho el último pago y va a afectar el precio del bono al final. Bueno, esto fue una explicación súper express sobre el concepto de duración. Y bueno, ahora, ¿cómo se calcula la duración? Bueno, hay varias formas de calcularla y una es la duración de Macaulay. ¿Cómo es la duración de Macaulay? Es una fórmula que nos dice que es la sumatoria del valor presente de los cupones multiplicados por T dividido en el precio. Y bueno, ¿qué nos dice esto? Es que a mayor duración de Macaulay, mayor va a ser la sensibilidad de un bono
a cambios en su TIR o en su tasa, cambios en la tasa o en la TIR. Depende cómo lo vean con el profesor. Voy a dejar de las dos formas. Y bueno, esto nos va a decir como una unidad de medida que, bueno, en estricto rigor lo que significa es el tiempo promedio que uno recupera lo que uno pagó por el bono. Pero nosotros queremos usar esta medida para medir cuánto se va a cambiar mi precio de un bono. ¿Y cómo lo hacemos? Con la duración de Macaulay modificada. Esto es lo que nos permite calcular cuánto va a cambiar el precio de un bono de forma aproximada. ¿Y cómo se hace? Sería la duración de Macaulay, esto mismo de acá arriba, pero va a estar multiplicado por 1 dividido en la TIR 1 más la TIR anual. Quizá ahora no es tan ilustrativo, pero con el ejercicio espero que se haga un poco más claro el ejercicio. Y bueno, ahora partamos y tenemos que calcular la duración para cada uno de los dos bonos que vimos arriba y ver qué es lo que pasa con el precio. Y bueno, acá tengo los cálculos hechos que los voy a borrar para que lo hagamos en conjunto. Bueno, veamos el primer bono que sabíamos que era un bono bullet y acá siempre tenemos que hacer idealmente una tablita, que es lo que recomiendo yo, donde tenemos que poner el número de cupones, el cupón, el monto del cupón, el valor presente del cupón y tenemos que hacer una fila adicional que sea el T por el valor presente del cupón, que es lo que nos dice la fórmula, que es la sumatoria de esto, con lo que calculamos la duración de Macaulay. Entonces hay que ir haciendo uno por uno. Bueno, como era un bono bullet, sabemos que los primeros cupones van a ser igual al interés, que lo calculamos acá arriba, que son el valor facial por la tasa de emisión. Y eso van a ser igual los primeros 3 cupones, y el cupón 4 es el que paga el interés más el principal. Entonces sería eso más el principal. Y luego tenemos que calcular el valor presente de cada cupón, que se calcula con matemática financiera. El cupón dividido en 1 más la TIR, que en este caso es 3%, perdón, era la tasa era la TIR, sí, la tasa de colocación. Y bueno, eso para cada periodo, que lo voy a hacer paso a paso mejor. 1 más la TIR, la tasa de colocación, elevado a 2 para el segundo cupón. Para el tercer cupón es 1 más la tasa de colocación, elevado a 3. Para el último cupón es 1 más la tasa de colocación, elevado a 4. ¿Y por qué la tasa de colocación? Porque con esto nosotros calculamos el precio del bono al que se transó. Pero no es igual precio, igual suma, que es igual al valor presente de los cupones. Este vendría siendo el precio. Y después tenemos que calcular lo que nos pide la fórmula, que es el T por el valor presente del cupón. Y ahí simplemente poner el valor presente por el número del cupón. Y eso para abajo, y bueno, acá nos queda el valor presente por el cupón 2, el valor presente por el cupón 3 y el valor presente por el cupón 4. Bueno, no tiene mucho sentido la fórmula si lo ven a la primera, así que no se preocupen en encontrarle tanto sentido. Y bueno, mi consejo es que traten de seguir la fórmula, ¿no? Y después calculamos la sumatoria de eso, que es lo que nos pide la fórmula, acá arriba. Y ahora es dividir uno por el otro solamente. Dividir eso por el precio del cupón. Perdón, el precio del bono. Y acá llegamos a la duración de Macaulay. Pero, ojo, que primero llegamos a la duración de Macaulay en semestres, porque los pagos son semestrales. Y para hacer estos cálculos tenemos que usar la duración de Macaulay anual. ¿Y cómo se hace? Es simplemente dividirlo en 2, porque en este caso un año tiene 2 semestres. Por lo tanto, la duración de Macaulay es 1,89 años. Y después, para calcular la duración modificada, es usar esta fórmula acá, que dice que es la duración de Macaulay por 1 dividido en 1 más la tira anual del bono, que en este caso es 3%
semestral, por lo tanto dice elevado a 2. Y da 1,78. Le puse el elevado a 2 porque esta tasa que usamos acá era la semestral. Recordemos que nos daban la tasa efectiva semestral y para llevar la efectiva anual, elevé a 2 simplemente lo de arriba. O si quieren hacerlo de forma como más paso a paso, pudimos haber hecho 1 más eso, elevado a 2 menos 1. Y esto como porcentaje. Y bueno, acá más directo era 1 más la tasa anual. Paréntesis, pero ahí está. Y nos da exactamente lo mismo, como prefieran. Sería como la TIR o la tasa colocación anual. Y esta es la tasa colocación semestral. Y bueno, esa es la duración modifica. Bueno, esto no sé si el profesor lo deje en practicar en usar Excel, pero si es que pueden usar Excel, sin duda es más conveniente practicarlo en Excel, pero si es que es a lápiz o con papel y lápiz, traten de seguir la misma lógica para hacer los cálculos, como consejo. Y bueno, el segundo bono era con cupones iguales y es seguir la misma lógica. Acá los cupones eran todos iguales, que fue lo que calculamos arriba, y nos dio un cupón de 4.147.503. Y para calcular el valor presente, era el mismo ejercicio, con el cual es el cupón, y en 1 más la TIR semestral. Uno más la TIR semestral elevado a 2, que son 2 periodos acá. Entonces, 1 más la TIR elevado a 3, porque es el tercer cupón. Y lo mismo para el cuarto cupón, pero elevado a 4. El valor presente. Y bueno, acá ya lo tenía precalculado, donde el valor presente del cupón por el número del cupón. Y acá entonces, una vez que sume todo eso, me va a dar la sumatoria de estos dos variables que necesitábamos. Y por el otro lado acá la sumatoria del valor presente de los cupones es igual al precio del bono. Y acá lo mismo. Uno dividido en el otro nos da la duración de Macaulay semestral. Y dividido en 2 llegamos a la duración de Macaulay anual. Si hubiese sido cupones trimestrales, entonces acá no hubiese dado la duración de Macaulay trimestral. Y para llevarla anual tuvimos que haberla dividido en 4, porque hay 4 trimestres en un año. Y después para la duración modificada es el mismo ejercicio. Voy a repetir lo que hice arriba. Que acá la tasa o la TIR elevado a 2 menos 1 va a ser la anual. Y así llegamos a la duración modificada. Y bueno, estas son las dos duraciones que encontramos. Y esto, si bien no nos sirve mucho para sacar cálculos, en la siguiente pregunta vamos a sacar cálculos, pero sin duda ya nos dice algo sobre la sensibilidad. Dijimos que a mayor duración de Macaulay, más sensible es el precio de un bono a cambios en la tasa de interés. Y vemos que el primer bono, que era un bono bullet, donde concentraba su mayor pago al final, tiene una duración de Macaulay de 189, perdón, 1,89 años. En cambio, el segundo bono, de cupón iguales, tiene una duración de Macaulay de 1,22. Y si se dan cuenta, estos bonos de cierto modo siguen como la misma lógica del ejercicio, donde teníamos como un bono en el cual el pago se concentraba al final. Dijimos que ese bono iba a ser más sensible a cambios en la tasa de interés. ¿Por qué? Porque el pago final se iba a ver más afectado, porque se iba a descontar está descontado como por una mayor cantidad de tiempo. Eso significa que un cambio en la tasa de interés se ve amplificado. En cambio, cuando un bono está repartido su pago de forma muy equitativa, entonces los cambios en la tasa de interés son muy chiquititos. O, por ejemplo, en un caso contrario, en el que un bono pague todo al principio
y nada al final. Entonces, un cambio acá, este tipo de bono, por ejemplo, sería muy poco sensible a los cambios de la tasa de interés. ¿Por qué? Porque la mayoría de sus pagos los concentra al principio y al final los pagos que tiene al final son muy pequeños. Entonces, lo que más afecta el precio del bono son los cupones del inicio, el cupón del inicio. A diferencia del pago inicial, que lo que más aportaba, por así decirlo, el precio del bono era el pago final, que era el más sensible a la tasa de interés porque era el que se tenía que descontar mayor cantidad de periodos. Y entonces, por eso, acá es más sensible el bono bullet, que tiene una duración de 1,89 años, que los bonos de cupones iguales, que tienen una duración de 1,22 años. Y ahora vamos con la pregunta D, que dice, ¿cuál es el precio estimado por duración en cada caso? Bueno, ahora cuando tenemos que usar esta otra fórmula, que es para qué nos sirve esto, porque si bien nos sirve para ver cuánto es más sensible, también lo utilizamos para ver cuánto es el cambio del precio, estimándolo sin necesidad de hacer de nuevo como los cálculos del valor presente de los cupones. Uno puede, por ejemplo, con esta fórmula, uno saca la duración de un bono. Esta es la duración de Macaulay modificada, y simplemente viendo el cambio en la TIR del bono o en la tasa de colocación del bono, puedo yo calcular cuánto va a ser el cambio en el precio de forma aproximada, y así me ahorro hacer, como, por ejemplo, todo el cálculo que hicimos en un inicio. Y bueno, eso ahora lo vamos a demostrar ahora con los resultados, que, bueno, primero tenemos que, ya tenemos la duración modificada de cada bono, y tenemos que ver cuánto van a ser los cambios en la TIR o en la tasa de cada bono. Y bueno, vemos que en el primer bono, comparado con la tasa que tenía en un inicio tenía una tasa del 3% se emitió y se colocaba una tasa de un 4%. Por lo tanto, el cambio en la tasa, que está acá, es equivalente a un 1%. Pero esto es semestral y siempre tenemos que trabajar en términos anuales, porque acá ya tenemos la duración modificada que está en términos anuales. Lo multiplicamos por la duración de Macaulay en años. Por lo tanto, tenemos que llevar la tasa de efectiva semestral a efectiva anual. Y ahora que tenemos esto de acá equivale a lo que teníamos acá, y ya tenemos la duración modificada, podemos calcular el cambio en el precio directamente. ¿Y cómo sería? Bueno, el cambio del precio sería la duración de Macaulay por el cambio en la tasa, que sería equivalente a esto. Bueno, la duración de Macaulay era el 1,78, perdón, duración de Macaulay modificada era 1,78 por el 2,01%. Y nos va a decir que el precio va a cambiar cuando la tasa cambia un 2,01% anual, el precio va a cambiar un 3,58%. Es decir, que el precio va a ser 15.594.047, que si vemos arriba es bien similar al precio que habíamos llegado cuando lo hicimos a mano, por así decirlo, que era 15.614.000. Bueno, esto no es exacto, esto es una forma aproximada. Seguramente con el profesor después van a ver que hay un concepto que se llama convexidad, que el cual cuando lo sumamos a este cambio nos va a dar una medida mucho más exacta, porque esto es una aproximación solamente. Y bueno, para el segundo caso, nos dice que la tasa de interés subió un 0,5%. ¿Por qué? Porque la tasa de emisión era un 4%, y creo que antes dije que la tasa de emisión era un 3%, me confundí. La tasa de emisión era un 4% y la tasa de colocación era un 3%. Y la tasa de emisión un 4% y la tasa acá, la TIR de colocación fue un 4,5%. Por lo tanto, bueno, acá es negativo 0,5, pero lo hice positivo para poder hacer el cambio de tasa efectiva semestral a efectiva anual. Y entonces el cambio, porque acá un cambio claramente negativo, lo dejé el signo acá adelante, considerando que la fórmula es TIR inicial menos TIR final. Entonces, el cambio en el precio va a ser negativo cuando sube la tasa de interés en un 1,12%. Entonces, eso sería 1 más el cambio por el precio del bono inicial, nos va a dar 14.886.040. Que si vemos también va a ser similar al precio que habíamos encontrado acá, me parece.
Y bueno, esta fue la ayudantía de hoy, sumado con el ejercicio número 2. Es probable que, bueno, muchos queden con dudas sobre todos estos conceptos. No es fácil entenderlos en un inicio, pero bueno, si quedan con dudas, no duden en consultarnos a cualquiera de los ayudantes que tengan en su sección. Bueno, en este caso sería Agustino y yo. Y feliz le ayudamos a entender un poco mejor. Si entendemos que este concepto es un poco difícil, los dos después tuvimos un curso en el Magíster donde era prácticamente un mes completo viendo esto, obviamente de una forma más profunda. Entonces, podemos explicarlo de formas diferentes para dejarlo un poco más claro. Pero bueno, obviamente traten de tomar los consejos que les dije. Si tienen Excel, si pueden usar Excel, traten de aprovechar Excel para hacer estos cálculos, que igual son muchos cálculos cuando se tenía que hacer a mano. Y obviamente eso aumenta la probabilidad de error. Y bueno, eso sería todo. Y cualquier duda, no duden en contactarnos.